Tú puedes hacer un discurso ahí usándote el Señor, dándote palabra, que fluya, y los doctores se van a quedar pamados. En el principio de mi pastorado, por poco, gracias, en el principio de mi pastorado, por poco me ahí, porque lo primero que me empezaron a atacar, tú no tienes estudio, tú tienes que ir a tal universidad, tú tienes que ir así, y eso me tenía así un poquito arrinconado, y decía, no, ¿será que yo tengo que hacer eso? Pero ¿sabe lo que pasó? Al vil y menospreciado levantó Dios. Porque en realidad cuando me entregaron a la iglesia yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer aquí? Yo no sé nada, ni siquiera sé hablar español, ¿qué voy a hacer aquí? En verdad. Y yo subía a ese púlpito así, se van a reír, yo subía a ese púlpito así, el mensaje duraba 15 minutos, ¿se acuerda? Porque yo lo que quería cuando miraba todo eso rostro ahí, yo lo que quería bajarme de ahí. Sí. Es que uno no se siente capaz. Yo no me siento capaz. ¿Saben lo maravilloso, lo profundo, lo divino que es la palabra de Dios? Es una responsabilidad porque es un alimento que tú tienes que brindar a la gente. Y no puede ser adulterado. Es una responsabilidad. Entonces cuando yo me subí ahí, el mensaje podía durar hasta 1 hora, pero los rostros me intimidaban así. El Señor, ¿cuándo se va a acabar eso? Y la gente cuando no decían amén, yo dije, ¿será que yo dije algo mal? Y en todo eso me paré, entonces no podía fluir, entonces por eso no podía durar más de 15, 20 minutos, porque no podía fluir. El susto de la falta de seguridad, mi español no estaba bueno. Y la gente me decía que yo tenía que ir a una universidad, que tenía que ir a una... Y todo eso me tenían así. Entonces 15 minutos. Se hacía, muchas veces se hacía un protemplo para la iglesia. Entonces, yo era tampoco el tiempo que yo estaba predicando que no le daba tiempo a nadie preparar el protemplo. Ya el pastor terminó y todo el mundo a correr. ¿Se acuerda, hermano? Micrófono. Yo le bendiga. Bueno, pastor, pregunta, el estudiante y preparante, diría yo que es bueno. La cosa es no irte a un nivel y cuando tú te levantas en el púlpito se trata todo de yo. Porque Dios nos ha dado unas herramientas para... Esta es la palabra de Él. No estoy diciendo que... No, pastor, no digo eso. No, solamente estoy compartiendo. Yo lo entiendo, que no digo eso. Eso está muy claro. Pero conozco un pastor joven que cuando él predica es como un anciano predicando la palabra que tú no quisieras que terminara. Porque hay una unción en el mensaje y él nos respalda por la palabra en una forma que dentro de ti, si te queda esa hambre y tú dices, ¿a dónde fue que se preparó? Pero eso fue una cosa que él tuvo, se estudió, pero el tiempo de oración y de ayuno y de vigilia y de estudio y separación fue lo que lo llevó a ese nivel. Sí, no, pero yo entiendo que el prepararse es una forma muy especial. Yo sé que hay muchos pastores que se han preparado y viven esa vida muy humilde porque reconocen que la gloria es de Dios. Y pastor, usted no ha dicho nada más. No estoy generalizando, porque hay mucho realmente que... Pero ¿qué pasa? Que en el molde en que a veces uno se entra puede salir de ese molde de una forma en que el molde lo moldeó, ¿verdad? Entonces, si el molde es así, pues tú vas a salir de la misma forma, ¿verdad? Pero cuando Dios es el que te forma, recuérdate que Dios es un Dios omnipresente, un Dios omnipotente, ¿verdad? Es un Dios todopoderoso, o sea que Dios no tiene un molde. ¿Amén?
Dios no tiene un molde fijo, sino que tiene un molde que es cuando nosotros somos enseñados por Él, vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo, donde caminamos en la imagen y en la semejanza de Dios. Que la gente no lo pueda ver por cuanto no ven de una forma humana, natural, pero cuando tú abres tu boca, lo que sale de tu boca no es algo mundano, es algo divino. Amén. Por cuanto ya el conocimiento divino está en ti por medio de la presencia del Espíritu que mora en ti. Amén. Entonces ayer yo le estaba hablando a un joven, bueno, yo le digo joven porque me parece joven, pero puede ser que tenga la misma edad que yo. Y yo le decía que en el mundo tú puedes encontrar mucha gente dirigido por diferentes espíritus de demonio. Por eso que va a ver que los comportamientos son diferentes. Pero cada uno, según el espíritu que dirige su vida, va a manifestar una ofensa diferente a Dios, de acuerdo al espíritu que mora en él. Pero si todos nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, eso nos hace uno. No porque no vayamos a tener un comportamiento diferente, porque sí lo vamos a tener. Por eso la palabra dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros, porque va a haber diferencia entre nosotros. Pero seremos uno en que el amor de Dios es el que dirige nuestros corazones, de manera que en tu diferencia conmigo el amor cubre la multitud de tus errores, cubre la multitud de tus errores, y de manera que siempre estemos uno, pero en el amor. Amén. Porque dice la palabra que el amor cubre multitudes de faltas. Amén. Entonces no es porque no vaya a haber falta en ti, sino es porque el amor de Dios está en nosotros. Y por eso nos hace uno. Amén. ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Cuántos me aman? Yo los amo también. Amén. Entonces, eso es de la única forma que la iglesia del Señor Jesucristo puede ser unido, es en el amor. Amén. No es en la perfección humana. ¿Por qué? Porque si miramos a la persona carnalmente, lo primero que vamos a hacer, no, si ese cristiano y se porta así, ¿verdad? Si ese cristiano y dice esa cosa, recuérdate que no todo tiene que estar en el mismo lugar que tú estás. Al contrario, los que son más espirituales tienen que sobrellevar a los menos espirituales. Amén. Por cuanto eres más espiritual. Una vez vino un señor acá y el señor asistió al servicio y todo eso, y después me llamó aparte y me empezó a decir qué bueno se siente en esta iglesia, de que gloria a Dios. Y entonces yo le dije, según tú hablas, tú eres cristiano. Y me dice, sí, yo pertenezco a tal iglesia, pero ahí no está el amor de Dios. Y la gente, dije, ¿cómo te das cuenta que no está el amor de Dios? No, por la forma en que se trata los unos de los otros. Dije, ¿tú conoces el amor de Dios? Dice, sí, claro. Dije, ¿por qué dejaste tu iglesia? Me dijo, no, porque ahí no hay amor. Dije, pero tú tienes el amor. Si tú lo tienes, te toca a ti asegurar el amor donde tú estás. Si tú lo tienes, no es dejar que perezca, sino te toca a ti hacerlo, sembrar lo que no está para que crezca. Amén. No es darle espalda es fácil, irse es fácil para todos, pero eso no es la voluntad de Dios, porque Dios no te va a poner en un lugar por equivocación. Tal vez tú te puedas equivocar en el lugar donde Dios te coloca, pero donde Dios te coloca no es por equivocación. Porque todos nosotros que estamos aquí. Y mucho menos si cuando le dan a uno una responsabilidad, entonces uno se va para otra iglesia y la responsabilidad que le dieron aquí, ¿cómo quedó? Amén.
Y sabe lo que le pasa a mucha gente. Mucha gente viene y dice, yo quiero servir a Dios. Pero cuando el ser humano le falla, ya no quiere servir a Dios. Pero ¿en qué momento te vas a servir a Dios? Si tú viniste a servir a Dios. Es como decir, bueno, yo voy y una persona tiene una tierra. Y yo digo, Señor, dame trabajo, yo quiero labrar la tierra y sembrar ahí. Y cuando yo vengo y ahí, yo veo que hay mucha piedra, espinas y cosas así. Yo digo, no, Señor, yo no quiero trabajar más. No sé a qué tú viniste, a que todo estuviera listo. Lo que Dios ha depositado en ti es para que tú la siembras. Y no lo puedes sembrar en un lugar donde está listo. Tienes que preparar la tierra, arreglar de las piedras, las espinas y todo eso, y ser luz en medio de las tinieblas, y ser sal en medio de la tierra. Porque ¿en qué momento tú vas a resplandecer? Si hay muchas luces prendidas, ¿en qué momento van a ver tu luz? Y si hay luces más resplandecientes que el tuyo, ¿en qué momento se van a notificar tu luz? Tu luz tiene que resplandecer donde está la tiniebla, si realmente quieres trabajar para Dios. Amén. Me gustaría que todos estuvieran de acuerdo, pero son 4 que están de acuerdo, ¿sí? Pues de lo que estamos hablando, precisamente hoy me ocurrió algo. Me vino ocurriendo desde la semana pasada trabajando con una muchacha, ella es filipina, y yo estoy trabajando con ella y ella lega, duro y todo, y están todos, que es como decimos nosotros, ahí detrás, y uno no puede estar hablando nada que otra persona esté escuchando. Pero las personas que estaban conmigo me decían, no caigas en su provocación, no caigas en su provocación. Y yo seguía y hice todo. Y ella fue y me acusó con mi manager. Y alguien me dijo, Gladys, te está acusando. Yo no he abierto ni la boca. Entonces cuando ya fui donde mi manager y le dije, yo no sé qué le dijo ella porque yo no he abierto la boca. Y me dice, me dijo cosas horribles. Pero Gladys, me extraña porque yo sé que usted no lo hace, no se preocupe. Y hoy precisamente la misma muchacha filipina le tocó con otro compañero y yo estaba ahí trabajando con las personas que no. Y entonces él me dijo, vea, me va a tocar hoy a mí con ella. Y yo, tranquilo, calmado, que uno tiene que perdonar. Y entonces una compañera mía que estaba ahí dijo, perdona, no, yo no voy a perdonar, por eso es que a uno siempre se le monta. Y yo le dije, no tienes que cambiar y vas a cambiar. Y me dice, usted no me va a hacer cambiar a mí. Yo no, pero yo sí sé quién te va a hacer cambiar. Y se enojó conmigo, pero yo me quedé callada y al momentito estaba formando. Amén. Entonces, estamos hablando de los dones, ¿verdad? Y muchos de nosotros le pedimos dones a Dios. Pero si Dios te da el don, ¿para qué lo tienes? Si no lo pones en práctica. Si estamos hablando hoy de don de conocimiento, ¿para qué tú quieres tener don de conocimiento si no lo vas a usar? Amén. Porque el don de conocimiento no es para que uno diga, soy un hombre conocedor, ¿verdad? Y engrandecerse y hablarlo más bonito y todo eso para empatar, no sé si esa palabra es español, impactar a la gente con impactar, ¿verdad? A la gente con bonitas palabras. Si tú tienes el don de conocimiento es para que tú puedas por medio del conocimiento edificar las demás vidas, no para engrandecer, es para engrandecer las demás vidas. Amén. Para levantar las demás vidas por cuanto el don de conocimiento está en ti, para dirigir las vidas que están extraviadas, y desorientadas, para que por medio de tu conocimiento le des dirección y forma. Amén. Pero si tengo uno de conocimiento y que
y que no puedo tener discípulo por cuanto yo lo único que quiero es hablar bonito, no vale de nada ese no. Porque tú tendrás la recompensa que tú buscas. Qué bonito habla, esa es tu recompensa. Pero si tú entiendes que yo no soy nada y que ese don solamente proviene de Dios, tú siempre vas a tratar en todo momento de darle la gloria a Dios, porque a Él le pertenece. ¿Ven? Porque por cuanto el don proviene de Él fue que te dio el conocimiento. Entonces ese conocimiento no es para tú sentirte grande, es para hacer Dios grande en los corazones. Amén. Entonces todo don perfecto, toda buena dádiva se proviene del Padre de las luces, de nuestro Dios. Amén. Vámonos al libro de Hechos en el capítulo 5. Cinco, 1 al 4. Y estamos hablando del conocimiento, ¿verdad? Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una herencia y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Amén. Amén. Ahora, ¿quién fue que le dio ese sentir a Ananías de que vendiera la heredad y pusiera la ganancia a los pies de los apóstoles? El Espíritu Santo le dio ese conocimiento. Por eso que el apóstol Pablo dice: no has mentido a los hombres. Pero ¿de dónde entonces Pedro, descubrió de que Ananías había mentido al Espíritu Santo? ¿Y quién le dio a conocer eso? O sea que los conocimientos, las revelaciones, vienen del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo se adquiere eso? En la comunión con Dios. Amén. Y la comunión no se hace sino por medio del Espíritu de Dios. Y muchas veces yo le he explicado de que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. Y dice la palabra que esos tres son uno. Pero ahora, ¿dónde mora el Espíritu Santo de Dios? Entonces te pone en qué comunión con qué. ¿Con quién? Con el Padre y con el Hijo. Esa es la comunión nuestra. Entonces, cuando nosotros, por eso es que tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo me ha hablado cuando no te ha hablado. Porque si el Espíritu no te ha hablado, tú estás siendo a Dios mentiroso, y la comunión tuya no es con Dios, sino con el Padre de mentira. Entonces puede resultar en un momento dado de que tú blasphemes contra el Espíritu Santo, porque lo que tú estás haciendo no es dirigido por el Espíritu Santo, sino por un espíritu contrario. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la comunión nuestra es con el Padre y con el Hijo y el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que permite de que por medio de su presencia seamos parte de la divinidad de Dios. Por eso que algunos predicadores se creen que son Dios, porque la presencia divina, y se enaltecen hasta que pues, porque no han podido discernir que el Espíritu Santo le da una identidad en Dios como hijo de Dios, y si quieren tomar el trono de Dios como lo hizo Satanás, porque se sienten a veces demasiado grandes. Amén. Eso es lo que pasa.
Porque hay un momento en que la presencia de Dios es tan poderosa en ti por medio de la santidad que está en ti, que dice, wow. Pero cuidado para no enaltecerse, porque ahí es que el problema surge cuando se enaltece. Que Dios siempre estará en su trono y nadie puede derrocar a Dios de su trono. Jesucristo está a su diestra y nadie lo podrá derrocar porque ya Él venció. Amén. Y ha permitido de que cada uno de nosotros podamos ser parte de su reino. Amén. Por su voluntad, por su gracia, por su misericordia. Entonces, cuando ese regalo, porque eso es lo que es la gracia, nos alcanza, guardamos humildes delante de Él. Manifestemos los dones a favor de los demás, no por nuestro. Cristo murió por el mundo, su vida dio por el mundo. Entonces nosotros no podemos agarrar el conocimiento, la sabiduría y los dones del Espíritu Santo para nuestro beneficio. Si lo hacemos, si tomamos el Evangelio, los dones de Dios para ganancia, tendremos el infierno para heredar. Tenemos que usar los dones de Dios para el beneficio de la humanidad, por el cual Cristo dio su vida. Para eso que Dios nos da los dones. Y si tú eres fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho, pero primero tienes que ser fiel en lo que Él te ha entregado. Amén. Si te entregó un don, con un don tienes que ser fiel. Si te entregó 5, con 5 tienes que ser fiel. Si te entregó 10, con 10 tienes que ser fiel. Y cuando tú seas fiel en lo poco, te va a poner en lo mucho. Pero la fidelidad es esta, de que extendamos la voluntad de Dios a los demás. Amén. Hay que vivir como si no supiéramos nada, para que Dios se glorifique en nosotros, para el beneficio de los demás. Es así, mis hermanos. Yo no le estoy diciendo nada, hermano, porque es así. Es el amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones para el beneficio de los demás. Lo que tú recibiste, lo recibiste por gracia. Y por cuanto fue por gracia, no se tiene que dar más adelante por gracia. Amén. Todo don, toda buena dádiva proviene de Dios, pero no para. Porque ya, mira, hay una señora que tenía, no sé si era su papá o su mamá, no sé, pero tenía un miembro de su familia bien enferma. Y ella estaba preocupada, buscando oración, que los hermanos fueran a orar por su familia. Y un día, una amiga de ella tuvo una situación similar. Entonces ella sintió de que como se había movido para venir a orar por su papá, entonces ella sintió el deseo sin nadie que nadie se lo dijera, fue a orar por ella, por la familia de su amiga. Cuando regresó a su casa, su papá estaba sano. Porque no se trata de que yo. Se trata de que tú te preocupes por los demás y Dios se encarga de lo tuyo. Amén. Porque confiamos en Dios, ¿sí o no? ¿Confiamos en que Dios tendrá cuidado de los nuestros? ¿Sí o no? Entonces, también el Espíritu puede revelar otras cosas como enfermedades, problemas personales, estados de ánimos, etc. Y usando diversos medios para estar
para estas revelaciones como visiones, sueños o voces. Hechos 9 y el día 12. Vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano pastor que nos visita, que nos lea Hechos 9, capítulo 10. Capítulo 9, perdón, del día 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre. Ese conocimiento llegó a Ananías por una visión de que había un hombre llamado Saulo, en el cual él tenía que ir ahora para que recobrara la vista. Ahora, si miramos la condición de aquel hombre a quien Dios le mandaba para que orase por él, muchos de nosotros hubiésemos dicho: no, yo no voy, ese hombre es demasiado malo. Eso es la reacción nuestra. De pronto decimos: no, él se lo merece. No, Señor, yo no voy, ese hombre es demasiado malo. Eso fue lo que dijo Ananías también. Ananías conocía la reputación de Saulo y dice: no, estoy seguro que no quiere que yo vaya a eso. Amén. Pero no se trata de cuán malo es la persona. Se trata de cuánto amor tú tienes para que la vida de esa persona sea transformada y recobre la vista. ¿Saben lo que es recobrar la vista? De pronto no tiene que ser una visión, una vista física, pero una vista espiritual. Que recobre la vista. Porque la persona que es malo es porque está en tiniebla, no ve. Es fácil evangelizar a uno que está dócil, muy bueno, ¿verdad? No, como ese hermanito es bueno, yo no voy a dejar que sea alma serpiente porque es un alma demasiado bueno. Pero cuando es endemoniado y está persiguiendo a los cristianos y es malo, ¿verdad? Ese hombre es malo, vamos a dejarlo con su ceguera porque si de pronto él ve, de pronto me come a mí. Porque, ¿qué pasa? Nosotros a veces nos preocupamos demasiado por nosotros mismos. Cuando nos dejamos de preocuparnos por nosotros mismos, aunque te muerda un serpiente, un escorpión nos va a dar daño. Pero eso es psicología. Eso es psicología. Aunque tú comas cosas mortíferas, no te va a dar. Eso es psicología. Pero si tú te preocupas demasiado por ti, y no quiere salirte de tu comodidad para hacer la voluntad de Dios, eres un desobediente. Y Dios no puede proteger a un desobediente, porque el desobediente tiene que sufrir su consecuencia como desobediente. Dios te da el conocimiento, es para que te lo pongas para el beneficio de los demás. Cuando le dio la visión a Ananías, era para que lo pusiera en práctica a favor de un perseguidor de la iglesia de Jesús. No le decimos a Ananías sobre la
Aleluya. ¿Qué dice capítulo 11, versículo 7? Sí, del mismo hecho. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata con. Amén. Oí una voz. La semana pasada yo estaba diciendo que tuve el privilegio de escuchar la voz de Dios 2 veces, cuando no tenía a nadie que me guiara por medio de la palabra. Amén. Pero si tú no crees, si alguien no cree que todavía Dios habla, si alguien no cree que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, si no lo crees, no vas a escuchar la voz de Dios. Si Dios habló ayer, Él hablará. Es el mismo Dios que habló ayer. Es el mismo Dios que estará para siempre. Yo era una de las que decía eso, que escuchaba que la gente decía: Dios me habló, y yo pues en medio de mi ignorancia, digamos así, en la palabra, pues me parecía ridículo el que decía eso. Y yo decía: pues, ¿cómo le va a hablar Dios a esa persona? Y se ha dedicado a demostrarme de la manera más impresionante cómo me habla, y me ha doblegado y me ha, pues en la cara me ha dicho: mire que yo le hablo. Y me ha parecido impresionante pues ahora, y yo hoy digo: Dios me habla, Dios me habla. Y cuando yo decía: qué ridículo el que dice que Dios le habla. Pero gloria a Dios, hoy lo entiendo, y todos los mensajes que me manda, o sea, es maravilloso la manera como le abre a uno el entendimiento para que esa ridiculez de ahora, de antes, del pasado, sea pura gloria para Él. Amén. Fíjate lo que dice la palabra: oí una voz. No digo que vino a mi corazón o sentí una presencia. Oí una voz. Dios habla de diferentes formas. De pronto lo sientes en tu corazón, y es Dios hablando a tu corazón. De pronto lo sientes en tu espíritu, Dios hablando a tu espíritu. Porque dice la... Te voy a multar si no usas el micrófono. No le multé al pastor porque no sabe lo del micrófono. Las multas que cobra. Que a mí tampoco nunca me ha hablado así directamente, pero cuando yo empecé a orar y entré en ayuno por el diagnóstico, no fue la voz del audible, solamente se vino a mi cabeza eso. A tu espíritu. No, yo sentía que yo estando hablando ahí, algo me sonó a mí en la cabeza, no era mi espíritu. Yo sentí que en mi mente ahí mismo recibió, no audiblemente, pero recibió el mensaje. Amén. La mente mía recibió el mensaje: es esto, esto y esto. Y uno se queda: ¿es verdad o estoy yo aquí como? No cree uno, porque llega algo a su mente que usted no lo está pidiendo, no lo está deseando, estaba esperando, pero no de qué manera podía hacerse, no. Amén. Y después de eso ella quedó sana de su enfermedad. Amén. ¿Cómo se llamaba la enfermedad? Hematitis. ¿Cómo es? Ajá. Linfomas de diagnóstico propiamente, es que no me acuerdo su nombre. Es tanto que se sabe que ni la enfermedad se acuerda. Ganglio linfático, pero el nombre en sí médico era otro nombre, era otro, pero no me acuerdo de. Yo sé que cuando el cáncer está en todo el cuerpo, ¿no? Era inflamación
Saludable. Entonces, podemos escuchar la voz de muchas formas, podemos recibir un mensaje de Dios de muchas formas. Dios puede hablarte a través de una persona hasta inmunda, una persona que no conozca a Cristo. Pero, ¿qué pasa a veces que no escuchamos la voz de Dios? Hay muchas cosas que interfieren cuando no podemos escuchar la voz de Dios, los afanes de la vida. Hay mucho trabajo, hay mucho cansancio, ¿verdad? Mucho que hacer, muchas preocupaciones, ¿verdad? Causa de que interfieren, o sea, no hay una... Eso se llamaría en el mundo natural, eso se llama interferencias. Cosas que interfieren en tu comunión con Dios. Hay tanta interferencia que las ondas, para que entiendan lo que yo digo. ¿Usted nunca ha tomado una emisora en la AM? Y hay tanta interferencia que después se va y vuelve. Así somos cuando estamos demasiado preocupados. Hay mucha interferencia. Por un momento escuchamos algo y como hay mucha preocupación no le estamos prestando el oído para darle seguimiento a la conversación. Y estamos tan necesitados y tan desconfiando en Dios que pensamos que todos los días tenemos que pedirle a Dios. Pero si confiamos en Dios, lo primero que vamos a hacer, vamos a buscar el reino de Dios y su justicia y sabemos que todo lo demás va a ser añadido. Amén. Entonces, si tú te preocupas en buscar el reino de Dios y su justicia, ya tiene un propósito tu vida. Y por lo tanto tú estás buscando, el que busca, allá. El que toca,